Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Consagración para ministrar los servicios de Dios, serie 3. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 8, versículos del 20 al 26, descrita en este video. Diremos que la travesía en medio del desierto con Moisés genera diferentes aristas de este interesante libro del cuarto de la Torá, conocido como el Pentateuco para los cristianos, y es aquí donde nos hemos detenido para observar otro plano con diferentes ángulos que va uniendo los eslabones desde Génesis con la creación del hombre hasta Moisés, formando una larga cadena de propósitos divinos como fue la nueva estructura del tabernáculo andante y el sistema sacerdotal, todo después de haber sido libertado de la esclavitud desde Egipto por Yahweh o el Señor. Y en la medida de su avance en esta peregrinación, van existiendo normas generando una transformación del comportamiento educativo del pueblo israelita y de los levitas, sumando labores en áreas diferentes, como es el mantenimiento y el procedimiento de culto, con un sistema disciplinario de consagración y santidad, todo este sistema bajo las órdenes de su líder Moisés, y en la medida del avance van emanando nuevas ordenanzas o decretos que debían acatarse por la orden de Dios. Todo este proceso en el tiempo del recorrido camino a Canaán, a tierra prometida. Ahora seguimos con la continuación del episodio o capítulo relacionado con la consagración para ministrar los servicios de Dios, un capítulo que continúa describiendo una clara y consecutiva comunicación de Dios con Moisés, su vocero, que daba instrucciones a los levitas, que eran miembros de la tribu de Leví, para ayudar a los sacerdotes elegidos para el servicio en el culto del tabernáculo andante y en el lugar santo, y que debían asumirlo con responsabilidad. De manera que Aarón y los creyentes acatan estas instrucciones para transportar cada elemento sagrado como los candelabros y el arca del pacto o alianza, doblegándose en ayudar a los sacerdotes en la ejecución de los sacrificios y ceremonias anexas, además del mantenimiento del tabernáculo andante. Todo bajo la santidad, principios que hasta la fecha el creyente verdadero debe acatar los mandatos de la Escritura y hacer la oración para desconectarse de un sistema mundanal. Enseñanza que van dando de generación sobre generación un plan más de la obra del Dios omnipotente, para prepararse y disponerse para cualquier ministerio espiritual que se nos asigne. De manera que la responsabilidad de este vocero Moisés, conjuntamente con los sacerdotes, fue de instruir persistentemente a los levitas, como en estos tiempos, de guiar por el camino correcto por medio de varones salvos genuinos, adosando la palabra o escritura como un candelabro, reconociendo a la vez el sacrificio de expiación fuente de santidad. Ahora bien, en este pasaje nos muestra la relación de estos levitas o su escogido con Dios, que estaban seleccionados para servir en el templo andante y poner en práctica las instrucciones con responsabilidad, como era de su purificación por medio de la expiación y lavando sus ropas antes de presentarse cada ofrenda delante del Señor. Un símbolo de entrega incondicional, como en estos tiempos. Hoy el creyente o discípulo podrá ofrendar su perdón, una forma de arrepentimiento debido
a la expiación, que se concluyó con la cruz del Calvario, la muerte y resurrección de Jesús, el Cordero Pascual, que sigue quitando el pecado de cualquier pecador, de manera que el nuevo creyente transformado podrá ofrecer a Dios su disposición en talento y recursos, demostrando una actitud de agradecimiento por el bien recibido, un compromiso para hacer su voluntad. También debemos recordar que los levitas fueron los escogidos y apartados por Dios del resto de las tribus de Israel, destinados solamente al servicio sagrado en el tabernáculo andante para la congregación, cumpliendo instrucciones dadas. Para ello destinaron su voluntad y donde Dios se encontraba con su pueblo en medio del tabernáculo andante, y que estaba rodeado de pilares y cortinajes cercando dicha zona que solamente permitía a los levitas para ejercer sus tareas conjuntamente con la presencia de Aarón y de sus hijos, que cumplían funciones de sacerdote del pueblo, una organización con fines de mantener la excelencia de un predicador en el ministerio. Así sucesivamente ejercieron tareas diarias en el templo de enseñar la ley de Dios al pueblo. Eran las instrucciones que Dios había ordenado a Moisés, bendecir al pueblo por medio de una oración ejercida por los sacerdotes y que era escuchada por Dios, una facultad dada a estos sacerdotes de bendecir al pueblo de Israel, entendiendo en estos tiempos que seguimos comunicándonos con Dios por medio de la oración, para recibir también su bendición, sumándose que cada agrupación de creyentes debe tener al menos un pastor con llamado y que avale el Espíritu Santo en diferentes formas, no un llamado por amistad o por facultad de condición, de profesionalismo o solamente en la parte económica. Debe ser un pastor espiritual para percibir la bendición sacerdotal y espiritual, y que tengan esa capacidad de enseñar y darnos esa protección divina por medio de la oración, porque confirmará su identidad y lo probará en sus necesidades. Solamente debe conversar con su siervo, su pastor, como lo hacen los miembros en MEN 93-22, que estará siempre para orar por usted y podrá ejercer su trabajo o actividad sin ninguna vacilación. Además, se debe considerar que los levitas, con 25 años de edad, eran dedicados exclusivamente al servicio de Dios, edad que en esos tiempos era considerada adulto o maduro, ejerciendo tareas de carácter religioso, como es ayudar en los sacrificios que se ofrecían en el altar. Y en estos tiempos la edad, al menos en Chile, un adulto es considerado con 18 años, sabiendo que la madurez se va desarrollando dependiendo de cada individuo para disponer esa juventud al servicio del Señor, en espíritu, alma y cuerpo, dispuesto a seguir sus caminos, haciendo la voluntad. Amado en el Señor, hasta aquí hemos visto que el vocero principal, Moisés, recepciona a los levitas para cumplir funciones o tareas del cuidado del tabernáculo andante y de los sacrificios a Dios, pero a su vez establece la edad de 50 años de retiro, para que descansaran después de 25 años en ejercicio, que es justo un reconocimiento, sabiendo que a esa edad también el físico se va disminuyendo, entendiendo a la vez que toda actividad tiene un fin, aún los servicios del Señor, un trabajo arduo con su pueblo y tratando asuntos delicados muchas veces de la redención. Ahora no olvidemos que era una de las funciones de cada agrupación de los levitas, era de hacer guardia y velar por el orden para ejercer sin dificultad la adoración y el servicio al Señor. De manera que en la noche estaban estos levitas que eran responsables o encargados de velar o hacer guardia en el mismo tabernáculo, evitando que ingresara cualquier morador, entendiendo que en esos tiempos cada uno de los hombres escogidos por Dios ejercían tareas diferentes, entregando la juventud al servicio al Señor, pero con un solo objetivo:
no importando la envergadura del cargo, sino solamente en honrar al Señor, en bien del prójimo, logrando que la luz de Dios ilumine el corazón del penitente, producto del Espíritu Santo. Estimados amigos y hermanos en Cristo, para terminar esta introducción de este tema interesante en la consagración para ministrar los servicios de Dios en la serie 3, manifiesto que en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, y que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Este pasaje nos permite considerar un llamado de Dios a ministrar y que debe ser respaldado siempre con la regeneración del alma, es decir, comúnmente llamado ser salvo. Pero existen salvos que no honran los mandamientos. Estos son meros religiosos que buscan generalmente un fin en la membresía o en la misión, así de sencillo. De modo que los creyentes verdaderos son guiados siempre por el Espíritu Santo para asumir las diferentes tareas o funciones en la obra del Señor, y que lo deberían ejercer con humildad y amor, producto de la oración y el ayuno moderado. Y en este caso, que los discípulos estaban en esa consagración antes que el Espíritu Santo diese confirmación de separar a Bernabé y a Saulo. De modo que la consagración es una forma de mantener una relación con Dios más estrecha y saber por el Espíritu conocer la voz de Dios y no entrar en confusión, porque muchas veces tomamos decisiones personales sin consultar a Dios, sino nos dejamos influenciar por comentarios simplemente porque se dieron las ocasiones. Si bien es cierto, no existe misión perfecta, no lo hay, pero más de alguna existirá un buen pastor espiritual y que las mismas ovejas comienzan a morder. Tema para más adelante, de modo que es necesario siempre consultar con un pastor amigo si estamos haciendo lo correcto, porque los planes de Dios son muchas veces bien definidos y no deja nada en oculto, pero siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros en el ministerio, que nos ha permitido perseverar. Por eso mismo es necesario esperar un tiempito. No estoy hablando de misiones corrompidas. De ese lugar debe retirarse, sin más que decir, pero su deber es mantenerse en contacto con Dios. Es por ello que la oración y el ayuno es una forma de consagración y estar dispuesto a oír plenamente la voz del Espíritu Santo en la vida del regenerado, porque ellos solo podrán percibirlo para que trabaje en el ministerio o en la labores o propósito objetivo de Dios que le ha otorgado. Como estos dos grandes varones denominados Bernabé y Saulo, que respondieron al llamado. Hoy, en este año 2024, también Dios te está llamando para que seas también un mensajero de la verdad espiritual, aunque no tengas las mismas condiciones como Bernabé y Saulo, pero podrá desempeñar alguna función o tarea en vuestra misión, como predicador, predicadora de la palabra de Dios, o un maestro en la escuela bíblica dominical, o simplemente un pregonero de la verdad en el MES 9322, o simplemente un adherente entregando un tratado, porque lo importante es el mensaje de Dios. Estimados amigos, Dios está esperando un corazón voluntario para demostrar la excelencia como predicador en el ministerio, pero es necesario que entregue su vigor al servicio del Señor. Le recomiendo que se consagre para que el Espíritu Santo guíe vuestro corazón. Dispóngase a ser obediente y verá la mano de Dios a su favor, para que pueda ministrar en la obra de Dios. Como lo dice en Hechos, capítulo 13, versículo 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Ahora, estimados amigos y hermanos de Cristo, ingresemos a los versículos 20 al 21 con el título denominado El sacrificio de expiación, fuente de santidad. Un subtítulo que nos permite meditar en la condición de un creyente, si es verdadero, como salvo genuino, y que debería reconocer la obra redentora.
y que acata la enseñanza no solamente con leerla o memorizarla, sino aplicándola en la vida cotidiana, como debería ser en cada institución cristiana. Esta es la verdadera forma de demostrar la verdadera fe en Dios y reconciliar su conciencia con la paz en ese corazón, porque se necesita una consagración para administrar los servicios de Dios. Es el caso de los levitas, que fueron capacitados para ejercer sus funciones en el tabernáculo y con el pueblo de creyentes, con fin de mantener la voluntad de estos fieles en Dios, quedando aptos para obedecer a su Creador, siguiendo sus mandamientos, ejerciendo sus funciones y logrando los objetivos que se le habían designado, y ser parte eficiente de un ministerio que exige vivir en santidad, adosándose con responsabilidad a los servicios espirituales, para ser guiados por el Espíritu de Dios, con los propósitos divinos, dando crédito al sacrificio de expiación, fuente de santidad. Ahora bien, este pasaje también nos muestra la relación que existía entre el levita y su Dios, porque habían sido escogidos, entendiendo que los levitas era una de las 12 tribus de Israel, elegida para servir a Dios en el templo andante y poner en práctica las instrucciones con responsabilidad, disponiendo su voluntad con un corazón purificado. Y en estos tiempos la obra redentora ejercida en la cruz del Calvario, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, permite que el creyente genuino, a través de su fe, logre una limpieza espiritual por medio de la confesión y un arrepentimiento sincero de los pecados ante el Señor, una forma de sacrificio de expiación, logrando la fuente de redención que lo lleva a vivir en santidad o purificación, ejerciendo con voluntad dispuesta para disponer su tiempo, talento y recursos al servicio de Dios, como escogidos y apartados por Dios, porque estamos en el periodo de la gracia. No solamente es necesario creer, como lo hace cualquier gentil, que también poniendo en acción la fe genuina que se profesa. ¿No lo cree usted? Esta mirada nos lleva a entender que no es necesario que usted aspire a ser un predicador fiel al llamado del Señor, por ser un escogido, elegido por medio de la expiación del Cordero Pascual. Dios le dará a usted siempre una oportunidad para disponerse en bien de los demás. Primeramente conságrese, apártese del pecado y concentre su vida en quien le llamó. Converse o dispóngase en la mano de su pastor, un escogido que lo orientará dándole el apoyo. Nosotros, de la misma manera, en el Ministerio MEN 9322 estaremos para ayudarlo, demostrando el amor verdadero y el apoyo producto del amor de Dios. Puede usted escribirnos según lo que dice en el video. Así es, estimado amigo y hermano en Cristo, cumpliendo siempre un compromiso de consagración para ministrar los servicios de Dios. Estimados amigos y hermanos en Cristo, meditemos en Números capítulo 3, versículo 12, y que dice: He aquí, yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. En relación al sacrificio de expiación, fuente de santidad, así lo menciona Números capítulo 8, de los versículos 20 al 21, de este maravilloso tema, consagración para ministrar los servicios de Dios, serie 3. Este pasaje bíblico nos permite recordar el éxodo de los israelitas desde Egipto y su avance en el desierto con destino a la tierra prometida, y que se van mencionando las ordenanzas por medio de Moisés, guiando a su jefe o líderes de las tribus, además de los levitas, con fin de conducirlo por el camino a tierra de Canaán, una tribu de levitas escogidos, primogénitos entre los hijos de Israel, consagrados que cumplían funciones de velar y servir en el tabernáculo andante. Una disposición al servicio de Dios, y en estos tiempos el creyente verdadero está destinado a servir al Señor de diferentes formas.
pero con propósito de amar al prójimo. De manera que es necesario disponer la voluntad, porque usted tiene diferentes áreas para honrar a Dios, ejerciendo con amor, humildad al servicio de la comunidad o para un núcleo de personas indigentes y sin conocimiento de la verdad de Jesucristo, porque el creyente deberá cumplir un plan de amor basado en el sacrificio de expiación, fuente de santidad, un nuevo proceder bajo las gracias del Señor, manteniendo una estrecha relación con Dios, con los propósitos definidos de la evangelización, avanzando en la escalera de la fe, y que debe ir acompañado siempre de oración para mantener la dependencia con Dios, un procedimiento que debe ser habitual en el creyente genuino para estar atento a la voz de Dios. De lo contrario, es aconsejable recurrir siempre a un pastor espiritual con mayor experiencia y ser capacitado con un buen consejo para ejercer el sentir y ser confirmado, manteniendo así la armonía con el Espíritu Santo, desarrollando esa actividad asignada con entendimiento y confianza, disfrutando como un escogido del amor extendido por la obra redentora, como lo dice el número. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues los míos, los levitas. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.